Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, nada, gracias al doctor Marcelo por esa presentación tan linda. Gracias a todo el equipo de SODIN, al equipo de Colten por toda esta organización y bueno, unir un poquito de todas partes del mundo para estar acá hoy compartiendo un poquito de todo lo que amamos. Vamos a, bueno, a hablar un ratito, un poco sobre lo que me apasiona, cómo lo he abordado y compartirles a ustedes esta visión que sé que les va a ayudar un montón para todos sus tratamientos restauradores. Cuando comienzas, no sabes hacia dónde vas. Puede ser que de pronto
la vida y tus proyectos den un giro inesperado, no planificado. Y todo esto que lleves a comenzar de cero. Bueno, un poquito de lo que soy ahora como resultado de haberme formado en la Universidad Central de Venezuela, haber estudiado, tener la dicha de estudiar en dos de las universidades es más, considero, importante de la Argentina, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Les dejaba al final como eso que para mí fue un cambio. A veces comenzamos la carrera y no sabemos dónde vamos a terminar, cómo vamos a terminar, ni qué va a ser, ni cuál va a ser el resultado final de nuestra formación. Nada, habiendo pasado por estas tres universidades, hoy soy obviamente otra odontólogo completamente diferente a la que creía que iba a ser. Y hoy vamos a hablar un poquito del primer paso de la odontología operatoria, que yo siempre traigo a todos a pensar en cuál es el primer paso de la odontología operatoria. Muchos creemos que comprando la mejor resina dual, teniendo el calentador, la fibra de polietileno, la mejor goma dique, los mejores protectores, los mejores biomateriales que existen en el mercado, estamos haciendo una buena odontología operatoria. Y siempre los invito como a reflexionar un poco al respecto de eso y si eso es realmente lo que importa de la odontología operatoria. Invitándolos a pensar cuál es el verdadero comienzo de esta. Para mí, el principio, y creo que para todos, es el diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser el determinante, inclusive en la elección del material que vayas a utilizar, como en tu fase restauradora, en la restauradora directa, en indirectas, lo que sea que vayas a realizar. Siempre va a comenzar por el diagnóstico, nunca antes. El diagnóstico solo no es dental, unitario. El diagnóstico va mucho más allá y eso es lo que vamos a hablar un poco estas 2 horitas. Traigo siempre estas imágenes donde comparto lesiones avanzadas, cervicales, lesiones, donde tenemos bastante compromiso de la estructura dental, donde tenemos compromiso de los rebordes, de la dentina, donde tenemos restauraciones defectuosas, donde tenemos defectos del esmalte, y tenemos que empezar a analizar realmente qué es lo que vamos a realizar con cada uno de los pacientes. Ayer justo alguien me compartió un video donde donde conversaban de las lesiones que se generaban en los premolares, sobre todo superiores, y yo siempre esto lo traigo a todas mis charlas, invitándoles a hacer una estadística de cuáles son los dientes más afectados y cuáles son los dientes que más tratamiento le realizan, y llevándolos a pensar el por qué sucede eso. Y ya vamos a irlo conversando a lo largo de esta charla. Cuando realizamos el diagnóstico, vemos siempre, me voy a quedar acá un segundo, vemos siempre que la gran mayoría de los odontólogos siempre abren la boca y ven qué necesita el paciente y qué voy a hacer. Y en ese sentido, los pacientes cuando visitan al odontólogo siempre están demandando, necesito que me hagas esto, este arreglo, porque se me partió, necesito solucionar esto porque se me está filtrando, porque se retengo comida. Es la demanda y obviamente está hecha o está seguida de lo que el odontólogo siempre busca cuando abre la boca del paciente. Lo primero que hacemos es buscar lo que vamos a hacer, cómo vamos a solucionar lo que él me está pidiendo, pero no vemos más allá. Y más allá implica pensar en todo, en por qué el paciente llegó a ciertas condiciones, para nosotros saber cómo abordarla, cómo abordar estas situaciones. ¿Me pueden decir si se ve el puntero acá? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Perfecto. Y me van avisando si voy muy rápido porque yo suelo emocionarme y acelero. Ok, cuando tenemos estas situaciones clínicas, nosotros lo primero que pensamos es el paciente se descuidó, el paciente, no sé, no le importa su salud, pero no pensamos en por qué llegó a esto, cómo llegó a esto, qué podemos hacer para mantener esto y si esto se mantuvo así
¿Cuánto tiempo se mantuvo? Porque ahí es donde yo siempre los invito a pensar. Si este diente, le pregunto al paciente y está así, el paciente me dice, tengo 4 años con el diente así, ¿quiénes somos nosotros para llegar y realizar la exodoncia de ese diente si ese diente en esas condiciones se mantuvo 4 años en boca? Entonces, pensar en cómo podemos hacer para seguirlo manteniendo en boca, pero desde entender al paciente, saber por qué el diente se mantuvo 4 años así y qué pasó antes de o cuando sucedió esto y antes de que llegara o tomara la iniciativa de volver a ir a consulta odontológica. Todo eso lo debemos saber. Y esto siempre preguntándome que cuál es la diferencia de los dientes posteriores con respecto a los posteriores. Ellos tienen una función muy puntual. Y no va de que sea lindo, de que sea estético, no. Va de que puedan cumplir con la función de triturar, de formar el bolo alimenticio y darle calidad de vida al paciente. ¿Realmente le importa al paciente la estética? ¿Le importa la estética al odontólogo? ¿A quién le importa esto? ¿Por qué el paciente que tiene lesiones en los dientes posteriores puntualmente, que es a donde vamos a destinar la charla completa del día de hoy, va a consulta odontológica? ¿Realmente es porque no lo ve lindo? ¿O porque no puede cumplir con la función y por ende no tiene calidad de vida? Ahí es donde debemos centrarnos y ahí es donde está la importancia de todo esto. Y eso lo debemos consultar con el paciente. Es así que esto va a comenzar, por supuesto, con conocer al paciente, con crear un feeling, con tener esa información que nos va a dar para el plan de tratamiento. ¿Qué es conocer al paciente? Es saber qué hace, qué come, cómo come, dónde vive, si estudia, trabaja y también tiene 2 hijos. O sea, esta información para mí es relevante, para mí es importante. Y crear un feeling con el paciente es súper importante para obtener esta información, porque aquí es donde nosotros vamos a tener información de parte de nuestro plan de tratamiento. Porque yo siempre digo, cuando yo quiero hacer una terapia de pulpa vital, y esto lo voy a realizar en un 5 o 6 superior, yo necesito saber todo esto del paciente, porque eso va a depender la demanda del diente, y eso va a depender cómo me responde el paciente a todo en general. Si yo voy a hacer una terapia pulpa vital y el paciente estudia, trabaja, vive a 200 kilómetros de donde estudia y trabaja, y de paso tiene 2 nenes que tiene que llevar al colegio, que tiene que ir, venir, todo esto, tiene un estilo de vida bastante estresante, es una persona bastante ocupada y probablemente bruxea un montón. Yo tengo que saber eso y lo tengo que saber aparte si tiene otras actividades extracurriculares, si juega al fútbol, si juega al rugby. Todo eso a mí me interesa. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una idea de cómo responde el paciente ante el tratamiento que yo le voy a realizar. Si yo le hago, vuelvo al principio, una terapia de pulpa vital a este paciente que me bruxa, que tiene alta demanda en todos sus días y lo voy a dejar como tratamiento expectante, no sé cómo vaya a responder, porque por supuesto hay mucha demanda del paciente, considerando que los 4, 5 y 6 superiores tienen alta demanda en la función masticatoria. Entonces eso lo debo saber y lo debo conocer antes de pensar en el plan de tratamiento que voy a realizar, porque obviamente tengo que trabajar con eso con el paciente. Para todo esto nosotros vamos a necesitar un turno puntualmente para esto. Y aquí yo siempre aprovecho y meto una pequeña reflexión. La consulta no debe ser gratuita, la consulta debe ser un turno especialmente para esto. La consulta debe ciertamente destinarle un costo porque está en un tiempo determinado, hablando con el paciente, llenando y recaudando un montón de información para tu plan de tratamiento. Esto requiere de un turno especialmente. No puede ser así nomás. Y yo siempre digo que yo me enamoré de la odontología operatoria justamente por eso, porque soy la que diagnostica, soy la entrada principal, la que recauda toda esa información y la que va directamente a generar una planificación con todo mi equipo que vieron al principio. Entonces, por lo controladora que soy, me enamoré de esto, porque siento que puedo tener el control un poco de lo que es esa información y poco a poco ir creando un plan de tratamiento ideal para ese paciente. Esto, como ya les mencionaba, va de tener toda esta información, recaudar toda esta información
que es realmente importante. Si es inmigrante el paciente, ¿es relevante? Claro que sí es relevante, porque obviamente está en otro país, no está acostumbrado a la cultura de ese país. Yo soy venezolana, resido actualmente en Argentina, y yo vengo de un país donde nuestras frutas típicas son el mango verde, lo comemos con limón y sal, o sea, esto, las personas que son de Colombia, lo mismo. Tenemos muchas frutas que son cítricas y nos encanta la maracuyá con azúcar, nos encanta el ron con Coca-Cola, o sea, llego acá a Argentina y es otra cultura. Entonces tenemos el fernet, tienen el vino, estoy adaptándome a todo esto y mi dieta, por supuesto, cambió. Mi dieta no es la misma. Antes yo solo desayunaba con panqueques, frutas y arepas, y acá ahora incluyo medialunas y todo esto. Por supuesto, eso es importante, porque allí vas a ver un poco el cambio inclusive de la dieta, y con esto el cambio de pH, no solo bucal, corporal del paciente, que también es determinante para nuestros tratamientos. Entonces, el diagnóstico general, el diagnóstico unitario y en grupo es quien va a dictaminar los pasos a seguir el tratamiento. No así, y esto quiero hacer mucho énfasis en lo que ven en las redes sociales o en lo que alguien dijo que era lo único que tenían que hacer. Yo esto lo recalco siempre porque, por supuesto, yo tengo redes sociales y muchas veces comparto lo que hago, un poco de lo que hago en mi práctica diaria, y me preguntan, ¿puedo hacer lo mismo en este diente? Y yo digo, no lo sé porque no sé el paciente cómo es, quién es, de dónde viene, o sea, no lo sé. Puede ser que lo que yo te esté compartiendo te sirva como guía para dirigir tu plan de tratamiento, pero primero quiero siempre resaltar que tienes que recaudar un montón de información para saber si este tratamiento es ideal o no en tu tipo de paciente. Las redes sociales son una herramienta, pero no son quien dictamina el plan de tratamiento a seguir. Ahora, si hablamos del diagnóstico en general del paciente, si hablamos del diagnóstico unitario, que vamos a entrar ahora en eso, y el diagnóstico en grupo, es otra cosa. Cuando hablamos de diagnóstico general y unitario, me tengo que ir a la guía de ICSMS, que es una guía para clínicos y educadores, una guía muy linda que conjuga, obviamente, el proceso de la enfermedad de caries con sus estadios, más el abordaje de lo preventivo y el abordaje clínico que se va a realizar en el paciente. Es una guía de clasificación y manejo de la lesión como tal, y va de la mano con ICTAS, que clasifica la lesión según su avance. ¿Cuál es el fin de esta guía? Puntualmente, ella nos va a dar 3 fases preventivas y una operatoria, donde vamos a tener, obviamente, una fase de diagnóstico, una fase de prevención y de manejo operatorio. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cómo lo vamos a educar? Y a mí me encanta esta guía, y cada que tengo la oportunidad se la recomiendo. Es una guía muy chévere y muy buena para leer, fácil de digerir. Es un poquito larga, pero es muy, muy buena, porque te da como una idea de cómo puedes abordar o realizar los abordajes clínicos, operatorios, mínimamente invasivos en el paciente, cómo puedes dirigir la toma de decisiones y cómo puedes guiar al equipo completo odontológico a que acompañe este tratamiento, porque no siempre es la fase operatoria la que realmente importa. Por eso la traigo siempre a mis charlas, porque me gusta aclarar que no siempre la fase operatoria, es decir, lo que les puse al principio, no siempre el material es el determinante en todo esto. Hay 3 fases que son muy importantes y que tenemos que considerar en cómo manejamos al paciente, porque eso va a ser determinante en tu restauración final, en cómo la controlas, en cómo sigue el paciente toda esta fase. Acá, como ya les dije, ella trabaja en conjunto la fase operatoria y la fase del proceso de la lesión como tal. Y cuando hablamos del proceso de la lesión como tal, tenemos que hablar del diagnóstico de enfermedad. Cuando nosotros diagnosticamos enfermedad, nosotros estamos viendo el estadio de la lesión. ¿Cómo está la lesión realmente? ¿Hasta dónde va la lesión? ¿Y cuándo vamos a realizar un abordaje mínimamente invasivo y uno preventivo? Esto es sumamente importante para nuestra planificación. Hasta acá vamos con un poco más de la guía. La guía nos da una clasificación que va del 0 al 6, donde tenemos siempre 4, 5 y 6, siempre me gusta resaltar 4, 5 y 6 como un tratamiento más de abordaje clínico, de operatorio como tal. 3, 2,
vamos a hacer una terapéutica menos invasiva, y 0 y 1, una terapéutica, digamos, preventiva, donde tenemos que trabajar con el paciente. Igual no quiere decir que como 4, 5 y 6 vamos a realizar ya estamos en una fase operatoria como tal, es decir, un abordaje clínico, vamos a ignorar la fase preventiva. No, esta fase siempre es importante y determinante en nuestro tratamiento. Y con esto, por supuesto, una vez que nosotros hablamos de la guía ICMS, que hablamos de un diagnóstico general, de conocer al paciente, de saber, de tener recaudar esa información que es determinante para nosotros, de saber si tiene lesión, enfermedad como tal, determinar el estadio de la enfermedad, también tenemos que realizar un diagnóstico unitario. Y son esos factores estructurales que van a actuar de forma interdependiente cuando evaluamos el riesgo, es decir, cuando vamos a determinar qué es lo que vamos a realizar y cuáles son las dificultades clínicas en ese diente puntualmente. Entonces, aquí tenemos que evaluar cuánto tejido funcional residual tenemos propiamente, cuánta dentina tenemos reborde, tenemos puente de esmalte. Esto es importantísimo en los primeros molares superiores, tenemos vitalidad, aquí es sumamente importante todo esto, techo cameral, unión amelodentinaria, cuánto tenemos y cuánto perdimos. Empezamos a realizar un checklist de estos 6 puntos. Siempre le digo que el que no lo recuerde, que los anote, tener esto anotado en un ladito del sillón, te da siempre un recordatorio de exactamente qué vamos a evaluar para dirigir nuestra restauración hacia un lado o hacia otro, y saber qué de todos esos materiales con los que contamos podemos utilizar y tenemos como recurso para optimizar nuestro tratamiento, que realmente es a lo que vamos. Entre estos vamos a tener los factores estructurales, que son importantes considerar cuando estamos realizando un diagnóstico: el remanente dental y las paredes afectadas, la profundidad de la cavidad. Acá me quedo un segundo. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar cuánta dentina interaxial tenemos, cuánta dentina alrededor y por encima de la cámara pulpar tenemos. Esto, recordando la función de la dentina, lo que la dentina nos da en el diente, sobre todo en los dientes posteriores, cuando están en función, nos va a ser determinante para saber si dirigimos nuestra restauración hacia una restauración directa, indirecta, si realizamos recubrimiento o no realizamos recubrimiento. Y aquí les dejo unos puntitos clave. La profundidad, cuando es mayor de 4, se beneficia significativamente la cobertura de la cúspide. Y sí, porque tenemos obviamente bastante pérdida de dentina interaxial, muchísima, y paredes, por supuesto, que están o ya perdieron o están a punto de perder ese soporte dentinario, que es para nosotros sumamente importante. La profundidad, cuando es menor de 3, ¿cómo están esas paredes? ¿Qué debe tener? Cuando consideramos realizar una cobertura o una mínima cobertura, cuando tenemos entre 1 y 2. Esto es importante, ayudarnos de un calibrador. ¿Vieron el calibrador de coronas y puente que siempre usábamos? Bueno, ese calibrador nos va a hacer nuestra mano derecha cuando necesitamos reconocer el remanente dental que tenemos y cuánta cantidad tenemos para decidir o no realizar un recubrimiento cuspidio. Las crestas marginales y los puntos de contacto. Esto ya sabemos, como les dije, los puntos de contacto son sumamente importantes en todos los dientes, las crestas marginales también, los cracks, las grietas en el esmalte. Debemos evaluarlos, saber cómo son, ver hacia dónde se dirigen. Todo crack o toda grieta busca una cavidad. Por lo general se dirigen siempre hacia la cámara pulpar. Entonces, seguir eso obviamente supone que o lleves el diente a endodoncia o no. Entonces tienes que considerar un poco cómo lo vas a hacer. Me están diciendo que vaya un poquito más lento, que voy rápido. Es que yo siento que tengo un montón de información y no sé si llegamos al tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Estas grietas, considerar cómo van para saber qué vamos a realizar, si vamos a hacer recubrimiento, si no vamos a hacer recubrimiento, si la hacemos directa, si no la hacemos directa, si utilizamos, nos ayudamos de las resinas que tienen fibra, si nos ayudamos un poco de las fibras de polietileno, qué vamos a utilizar, esos recursos para la restauración. Eso lo debemos saber. Un poco acá lo que le decía. Lesiones cervicales. Esto también es determinante. Y como yo les dije desde el principio, si ustedes hacen una estadística en su consulta, yo estoy segurísima, o sea, les juro que estoy segurísima, puede ser que para los doctores más grandes que están acá presentes me sigan o no me sigan, pero estoy segurísima que los dientes más afectados
en la gran mayoría de los casos, o por lo menos en mi consulta odontológica, y les juro que soy 100% clínico, tengo muchos dientes 4, 5 y 6 superiores, y todos con lesiones cervicales. ¿Esto a qué se debe? ¿O por qué sería esto? Es por la función directamente, y a esto lo acompañan las grietas y los cracks. Entonces, esos dientes yo tengo que saber muy bien cómo está, si tiene lesiones, si tiene grietas, si perdió punto de contacto, si perdió cresta marginal. Yo tengo que saber cómo está este diente en su integridad, cuánto perdió dentina, para determinar el tipo de restauración que voy a realizar, porque son 3 dientes que se ven muy afectados en la función masticatoria. Y acá, la carga oclusal, digo, función masticatoria, ya les hablé de los 3 dientes, que en mi opinión se ven muy, muy afectados. Cuando hablamos de los 6 inferiores, que siempre tenemos 6 inferiores, premolares inferiores también tenemos, pero muy pocos, digo yo estadísticamente, pero los 6 inferiores, 4, 5 y 6 superiores, es por la función, y los 6 inferiores por el tiempo en lo que ellos erupcionan. Obviamente son los primeros dientes que casi siempre se restauran, y con ellos van a, obviamente, acompaña la carga oclusal. Esta carga oclusal va a ser determinante para considerar lo mismo, cuando recubrimos, cuando incluimos crestas, cuando no, cuando incluimos o no puntos de contacto, qué vamos a realizar, si la realizamos directa o indirecta, si es una restauración, una lesión o incluso proximal, qué vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar, si vamos a requerir de qué tipo de elementos, digamos, de biomateriales para su restauración. Eso es determinante. Y eso no te lo dice el tipo de restauración que viste en Instagram o que viste que un doctor utilizó fibra de polietileno para eso. No, esto te lo dice todo este checklist, este checklist de diagnóstico que estoy compartiendo hoy con ustedes. Una vez que lo reconozcamos, podemos realizar, obviamente, una restauración y predecir un poco cómo va a ser esto en el futuro. Importantísimo el riesgo a caries. El riesgo a caries solo lo vamos a saber cuando hacemos el diagnóstico general. Cuando conversamos un poco con el paciente sobre su dieta, sobre su estilo de vida, yo siempre les pregunto a los pacientes, porque yo tengo en la historia clínica un poco qué comes, y bueno, son bastante, me dicen lo normal. Y yo siempre digo, lo normal para usted puede ser que no sea lo normal para mí. Si yo estoy atendiendo, yo soy venezolana, vuelvo y repito, y si yo estoy atendiendo a un paciente que puede ser de Ecuador, de Bolivia o de Argentina, yo digo, lo normal para usted no es normal, porque yo desayuno casi siempre con arepas, pero usted puede desayunar con galletitas y mate, simplemente, o con medialunas y un café. Y obviamente no es lo mismo, o con facturas que tienen azúcar, la cantidad de harina es diferente. Yo puedo desayunar con una cosa, estoy con otra. Entonces me gusta preguntar, ¿qué comes a la mañana? Y de merienda, para yo saber cómo determino efectivamente este riesgo a caries. Acá en Buenos Aires, no sé en los demás países, pero acá en Buenos Aires, cuando vas a una merienda, te ponen café, agua gasificada y te ponen un jugo de limón. O sea, las 3 cosas juntas te las tomas, y eso acompañado de unas facturas o una medialuna. Entonces, todo eso es un montón. Y después que meriendas, por lo general, esta es la previa. Te juntas con unos amigos, te tomas una cerveza, y yo por ahí voy evaluando cuántas veces haces eso en la semana. Lo haces 3 días, 2 días, cómo arranca el fin de semana, cómo es tu estilo de vida, y eso me va a ayudar a mí a saber un poco cómo es el riesgo a caries y a saber un poco cómo voy a restaurar. Porque vuelvo al principio, si tengo un 5 o 4 o 6 que tiene una lesión superiores o incluso proximales, donde tengo una lesión gingival, donde ya yo estoy haciendo un poco llevar coronalmente ese margen y voy a reconstruir de manera directa esa pared proximal que no está, que está ausente, y voy a restaurar de forma directa, yo tengo que saber qué hace el paciente y cuáles son sus tiempos de higiene realmente, porque ahí yo voy a colocar una restauración. ¿Cómo va a ser el futuro de esa restauración? ¿Se logra controlar el paciente? Todo esto me va a ayudar, y obviamente yo tengo que tener esta información. El riesgo erosivo, eso también es sumamente importante, sobre todo en esta era donde, siempre digo, nos quedamos un poco con las gaseosas, nos quedamos un poco con los vinos, nos quedamos un poco con los países como el mío, como Costa Rica, como Colombia, que comemos mucho mango verde con limón y sal, que comemos muchas frutas cítricas, nos quedamos un poco con esto. Pero, ¿dónde están la onda
¿ok? Que viene desde hace años en auge, de las personas que se operan, que se ponen balón gástrico, donde tienen una dieta líquida, donde hay un cambio importante. Eso lo necesito saber, porque eso va a tener un cambio y un cambio importante en lo que es la cavidad oral, y va a tener un riesgo en nuestra restauración si nosotros no lo consideramos, porque recordemos que nosotros trabajamos con resina compuesta y la resina compuesta tiene un cambio según el pH y la dieta del paciente. Así que esto también es importante. No solo es la dieta líquida, no solamente es la alimentación, no, también es esas operaciones que a veces no nos dicen los pacientes que también nos interesan. Y acá, después de haber hablado un poco de todo lo que es importante en el diagnóstico, sé que tenemos media hora al final para hacer preguntas, pero hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, el doctor Marcelo creo que está leyendo, y si alguien tiene alguna duda, hasta acá puedo responder un poco sobre el diagnóstico en general. Hasta ahora nadie hizo preguntas, Fiorella, así que ahí tienen un lugar abajo para poder preguntar todas las dudas que tengan, y después al final hacemos la devolución con las respuestas. Ok, bueno, perfecto. Bueno, si hasta ahora nadie tiene dudas, quiere decir que puedo ir un poco, quiere decir que voy un poco, estoy siendo un poco más clara. Todo esto, diagnóstico general, diagnóstico unitario, clínico, diagnóstico del paciente, diagnóstico en grupo, cómo se comporta ese diente en oclusión, todo esto es determinante porque la odontología restauradora cambió. Los materiales cambiaron, los biomateriales también. O sea, todo, pues, los biomateriales cambiaron. Los sistemas adhesivos, que si bien siguen siendo los mismos, han mejorado mucho, y a lo largo de estos últimos años, después de pospandemia sobre todo, y con el auge de las redes sociales, muchas personas que no recordaban cuántos sistemas teníamos han ido reconociendo un poco más los sistemas adhesivos y están con todos estos cambios que ahora mismo es que se vienen comprendiendo un poco más. Y esto ha sido acompañado, obviamente, de la modificación de los planes de tratamiento y de su ejecución. Ahora planificamos, diagnosticamos y ejecutamos de una forma diferente a lo que, por ejemplo, cuando yo me formé. Todo esto ha sido acompañado de diferentes tipos, o sea, de soporte de investigación, de diferentes tipos de paper, donde dan sustento, obviamente, a la evolución de todo esto, de las preparaciones, del abordaje clínico, del abordaje terapéutico, del mínimamente invasivo, de cómo vamos a restaurar, del por qué el aislamiento con goma dique, de por qué y cómo vamos a necesitar realizar restauraciones oclusoproximales, de cómo y cuándo realizar y cuál sería el mejor material para realizar una terapia de pulpa vital, cómo han sido la evolución de esos estudios en los sistemas adhesivos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo esto, ¿por qué? Todo esto, ¿para qué? Por supuesto que para saber hacia dónde vamos, para saber que después de nosotros recaudar la información de ese paciente, después de tener una información del diente como tal, realizar test de sensibilidad pulpar, evaluar el tipo de lesión, su avance con su relación con la edad, en el tiempo, qué materiales dispongo, porque por supuesto no son los mismos materiales con los que tenemos todos en nuestro consultorio, qué materiales puedo incluir ahora mismo, qué tipo de abordaje voy a realizar, qué instrumento necesito para realizar dicho tratamiento, el que yo haya planificado, cuántos compromisos estructurales tengo. Todo esto es determinante para nosotros planificar y saber cómo vamos a ejecutar. Toda esta información es relevante. Cuando yo les digo el tipo de lesión, su avance y su relación con la edad, me quedo aquí un poco porque cuando yo hablo de esto, hablo de, si yo tengo un 6 inferior, siempre pongo este ejemplo, si yo tengo un 6 inferior, donde tengo una lesión avanzada, la paciente tiene 13, 12 años, yo tengo que pensar cuánto tiempo tiene ese diente en boca, es importantísimo, cuánto tiempo tiene ese diente en boca, qué perdió, cuánto tiempo tiene esa lesión avanzando en el tiempo. Eso a mí me va a dar una idea de cómo voy a realizar el abordaje, porque yo puedo pensar en que, no, el diente ya tiene una lesión avanzada, tiene respuesta, voy a ver cómo va, lo mando a conducto y después restauro. No, pará.
para, porque ese diente cuánto tiempo tiene en boca, cómo ha respondido, si no ha llegado a la cámara pulpar, si no hay una respuesta, una pulpitis todavía tan agresiva, ¿qué puedo hacer para no realizar un abordaje tan invasivo? Necesito en este caso de una terapia de pulpa vital, necesito en este caso, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo responde esa dentina? Esa dentina es joven, esa dentina es madura. Yo necesito ver todo eso. Ahora, esto es un 6 inferior, una paciente de 13 años, una lesión avanzada. Pero tengo un paciente adulto, 30 años, donde tengo una restauración defectuosa. Acá tengo, no, pensé que venía. Donde tengo una restauración defectuosa, ocluso proximal filtrada, con lesión de caries recidiva, y tengo que pensar, es lo mismo, esa restauración, se los voy a dejar ahí para que lo vayan pensando, es lo mismo, esa restauración que tiene una restauración defectuosa, una lesión de caries avanzada, de recidiva, ya el paciente tiene 30 años, a una paciente de 12 años que tiene una lesión avanzada también, es lo mismo, es el mismo abordaje, es la misma terapéutica, es la misma dentina, por supuesto que no. Y eso es lo que nos va a guiar en nuestra planificación. Esta paciente, por ejemplo, esta paciente vino a consulta, es una chica joven, tiene 23 años, venía por carillas, y esta paciente obviamente no es una paciente para carillas, fíjense toda la placa que tiene, todo el sarro que tiene, la inflamación que tiene, y esta paciente la están viendo desde una vista lateral y desde una vista oclusal, y es el mismo diente. Fíjense, la misma paciente, y el mismo diente que ven acá, lo estoy señalando con el pultero, el mismo diente que ven acá es esta misma inflamación que ven acá. Fíjense cómo está ese tejido. Ella viene, primero, porque ella quería hacerse carilla, y segundo, porque este diente le estaba empezando a doler un poco en la noche, y sobre todo en la noche sentía que le palpitaba mucho, era bastante desagradable cuando consumía bebidas frías y todo esto. Bueno, ¿qué tengo que pensar yo acá? ¿Qué es lo que voy a realizar? Y aquí es donde viene todo lo que venimos conversando del diagnóstico y cómo voy a abordar a la paciente. En la operatoria, actualmente, desde hace muchísimos años, nosotros realizamos el abordaje bajo aislamiento absoluto, porque realmente tiene una importancia significativa entre los valores adhesivos, en lo que es la fijación, en todo lo que es el protocolo propiamente. Si yo voy a realizar aislamiento absoluto con estos tejidos como los tengo, la realidad es que no tengo un buen escenario. Primero yo aquí tengo que pensar en un todo, no solamente en este diente. Yo tengo que pensar en la paciente, en los tejidos, en el periodonto, en lo que me soporta a ese diente. Evidentemente yo quiero trabajar y restaurar y solucionar este problema y sacar a la paciente del dolor, de todo esto, pero yo no puedo ignorar que en este escenario yo tengo un mal pronóstico si yo voy a colocar una goma dique en esas papilas y en ese tejido de soporte. No está nada bien. Entonces, acá yo tengo que ser un poco más inteligente, saber cómo voy a abordar esto. Yo acá sí que tengo varios tipos de bacterias, y tengo bacterias que obviamente puedo inactivar de una forma e inactivar de otra forma. Por ejemplo, ayudándome de buches en enjuague bucales. Yo tengo el flacao y tengo agua oxigenada. Si combino estos dos, uno me actúa sobre una bacteria, el otro me actúa sobre otras bacterias, yo puedo inactivar esa actividad bacteriana y poder sacar a la paciente de esa situación de dolor. Y me va a permitir a mí estabilizar los tejidos. Entonces, yo en esta consulta, ante esta situación, prefiero asegurarme de que yo estos tejidos los puedo mejorar para poder realizar un aislamiento absoluto. Sobre todo en este diente, que fíjense, aquí yo tengo que retraer un montón porque es bastante gingival y aquí ya yo tengo una inflamación, entonces yo no puedo hacer ninguna retracción con esta papila como la tengo. Sería yo agredir eso. Entonces, acá tengo que estabilizar el dolor o calmar el dolor. ¿A qué terapéutica recurro? A los buches, como les acabo de compartir. Con ello me voy a quedar. Por supuesto, los buches solos no van a hacer efecto. Yo tengo que eliminar todo esto. Yo tengo que estabilizar mis tejidos. Y en función a eso, pues yo le voy a hacer una limpieza a la paciente. ¿Buscando qué? Buscando quitar todos esos irritantes locales para que los tejidos me respondan en función a esto y que disminuya un montón su inflamación, preparando yo desde ya los tejidos para recibir el aislamiento absoluto. Y después me voy a concentrar en salvar el diente y devolverlo a función. Este sería un poco, obviamente, digamos, el camino que voy a tener cuando yo tengo estas situaciones clínicas.
paso a paso, sin darle prioridad. Yo no puedo abrir, me duele este diente y concentrarme en este diente, ignorando que mis tejidos de soporte están inflamados, que tengo sarro, que tengo que realizar una retracción. No, no, no. Yo tengo que acá orientar desde el inicio todo lo que va a ser mi restauración final. Y esto se hace desde la estabilización de los tejidos. Entonces, eliminar todo lo que pueda generar mi inflamación, por supuesto, todo lo que me pueda generar inflamación. Mejorar esos sustratos, por supuesto, mejorar esos sustratos. Estabilizar la oclusión. Acá yo tengo que ver si yo tengo algún tipo de interferencia, cómo está esta paciente, y evaluarlo desde ya para que este diente no continúe y me responda de una manera positiva a la terapéutica que elegí como tratamiento inicial. Y así en todas las planificaciones. Como primer paso, estabilizar los tejidos, siempre pensando en que yo voy a realizar un aislamiento absoluto. Yo voy a poner un plan, una goma, voy a hacer una retracción que puede ser con hilo o con clan, y eso obviamente va a tener una consecuencia si mis tejidos están inflamados. Mejorar siempre los sustratos, siempre debo mejorar los sustratos. En estas condiciones no se puede trabajar. Entonces nosotros tenemos que trabajar en pro de que esto esté en mejores condiciones. Estabilizar la oclusión, no para este caso, para cualquier caso. Si yo tengo que trabajar en un 6 superior o en un 6 inferior, como ustedes lo que, o en cualquier diente, y tengo un 8 extruido implica que cuando la paciente hace apertura, el diente toca primero y tengo una interferencia. Yo tengo que pensar en eso antes de realizar mi restauración. ¿Por qué? Porque eso me va a traer una consecuencia. La mandíbula hace un desvío porque obviamente reconoce una interferencia. Entonces yo tengo que ver todo eso, estabilizar mi oclusión y trabajar en pro de eso, porque eso va a tener una consecuencia en mi restauración final. Y ver si tenemos desgastes incisales, por qué los tenemos, evaluar todo esto, todo el sistema hay que evaluarlo siempre que vayamos a realizar una restauración. Vamos a ver aquí algunos escenarios. Por ejemplo, este diente tuvo una fractura vertical, 6 superior. Esta paciente es el escenario que les estaba compartiendo, de pacientita de 13 años, lesión avanzada de caries, ligera sintomatología. Este paciente, 30 años, una lesión bastante avanzada, con alto compromiso estructural. ¿Qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? Tenemos una inflamación e hiperplasia de la papila, y este dientito, que es un 6 superior, otra vez, pues, que estuvo mucho tiempo expuesto al medio bucal. Acá yo tengo que ver que tengo distintos escenarios. 2 de ellos son 6 superiores, 2 de ellos son inferiores, que son, si se quiere, los dientes que más afectados tenemos en boca y los que más restauramos. Pensar en que este que tuvo la fractura vertical, ¿por qué tuvo esa fractura vertical? ¿Qué tipo de restauración tenía? ¿Dónde estaba ese contacto? ¿Qué pasó para que la fractura fuese de esa forma? Si yo le doy otra oportunidad a este diente, ¿qué consideraciones tengo? Porque perdí rebordes, perdí dentina intraxial, perdí abundante dentina, perdí unión amelodentinaria, no tengo mucho efecto Suncho o efecto Ferrul, tengo muy poco. Es decir, que esto tiene un pronóstico bastante reservado, un pronóstico y optimista de mi parte. Entonces, yo tengo que considerar todo esto y pensar siempre que ya tuvo una fractura antes de realizar una restauración. Si yo evalúo esto y digo, yo me voy a buscar tejido abajo, este caso se lo comparto un poco completo al final, me voy a buscar tejido a profundidad, yo tengo que evaluar si realizo un alargamiento, si no realizo un alargamiento, qué debo considerar para eso, cuánto es mi espacio biológico, lo invado, no lo invado, tengo que mejorar esas condiciones, cómo lo voy a realizar, qué material voy a colocar en este lugar o en este espacio que no me genere retención de placa bacteriana, porque obviamente voy a tener consecuencias a largo plazo. Todo eso me importa. Me voy a la chiquita de 13 años, que la veo y obviamente digo, bueno, estamos en una lesión avanzada. Es un diente que tiene muy poco tiempo de erupción en boca. No tiene muchos años en función, esto quiere decir que la enfermedad comenzó desde que el diente erupcionó básicamente, o sea, para que llegara a estas condiciones, pero tiene una dentina joven, una dentina vital, una dentina llena de vida, una dentina que está entregando todo por su diente. Entonces, ¿quién soy yo para atacarla? Aquí, evaluando el tiempo, la evolución, el tipo de lesión, veo qué voy a realizar. Y aquí voy con
esta otra comparativa, donde voy a llevarlos a hacer un análisis. Me voy a quedar, antes de terminarle el diente de la chiquita de 13 años, voy a avanzar con este y vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Este diente, lesión avanzada, tuvo una restauración que se fracturó, la lesión que obviamente tenía de recidivia avanzó por mucho tiempo, generando por supuesto esta hiperplasia y todo esto que ya vemos en la situación clínica. Tenemos bastante compromiso estructural, pérdida de un reborde, pérdida de dentina, pérdida bastante dentina interaxial, porque probablemente este diente ya no tenga vitalidad. Lo voy a preparar para realizarle un tratamiento endodóntico. Entonces ya aquí perdí un montón. Con respecto al otro, donde tengo un paciente un poco más adulto, un diente que ya tuvo una restauración, que ya perdió un montón y tiene mucho tiempo expuesto al medio bucal, tiene una terapéutica diferente al del diente vecino. Ahora bien, los dos son por enfermedad de carie, es decir, una enfermedad bacteriana. La carga bacteriana en ambos dientes es importante. Yo tengo que saber cómo lo voy a abordar, qué tipo de instrumento voy a utilizar para realizar el abordaje de este diente, saber cómo voy a hacer la terapéutica y saber qué estoy tratando. Por ejemplo, este diente, yo lo señalo con la mano creyendo que ustedes me están viendo. Este diente, este sello inferior, este caso. Yo acá tengo que pensar en qué goma de qué voy a utilizar para no lastimar esta papila. Tengo que, por supuesto, si es hiperplástica, evalúo mi espacio biológico, tengo que cortar y voy a buscar una forma de realizar un abordaje sin que me afecte el tejido que ya tengo de remanente. Sé que tengo flora bacteriana, necesito llegar a eso y aquí es donde yo siempre los invito a pensar en instrumental. Yo voy a eliminar acá, al igual que el de la chiquita de 13 años, voy a eliminar acá el tejido afectado e infectado. ¿Con qué lo voy a realizar? ¿Con qué instrumental? ¿Cuánto tejido reblandecido tengo? Con la misma piedra o fresa que comencé, es con la misma que voy a terminar. ¿Por qué se genera, por lo general, esas lesiones de recidiva? ¿De qué van estas lesiones? ¿De cómo abordamos este diente? ¿De cómo lo tratamos? Porque si yo uso la misma piedra o fresa con la que voy a eliminar digamos, el tejido reblandecido, es con la misma que voy a cortar el tejido, es con la misma que elimino una restauración defectuosa, es con la misma que realizo todo, por supuesto que el tejido que me queda está contaminado, no está completamente limpio y libre de flora bacteriana. Entonces acá, en un congreso, estaba con Seba Rauleno, que lo deben conocer muchos por acá, endodoncista, y estábamos conversando. Aquí es donde yo recurro al hipoclorito, pero ¿en qué proporción? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto daño me hace el hipoclorito en esta fase? ¿Lo puedo o no lo puedo usar? Sí, pero no lo puedes dejar por mucho tiempo. Literalmente lo pones, lo sacas diluido, bien diluido, y te va a ayudar, obviamente, a matar toda esa flora bacteriana que muchas veces, obviamente, nosotros no vemos, y después a utilizar el protocolo adhesivo que quieras. Acá, en el último diente, expuesto al medio bucal, acá está limpio, pero un diente está expuesto al medio bucal, un tratamiento de conducto que nunca fue restaurado, tenía una pasta provisoria, por supuesto se contaminó, un tejido afectado, teníamos todo esto. Yo quería generar un buen sellado, elevar esos márgenes para que el retratamiento y todo lo que yo vaya a hacer funcione. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si el diente está expuesto al medio bucal, yo sé que tengo flora bacteriana ahí. ¿Cómo voy a tocar esa flora bacteriana? Y aquí vemos un poco el tipo de restauración que voy a ir realizando. ¿Qué voy a pensar si yo acá tengo esta situación clínica? ¿Qué puedo pensar para que no me afecte un poco la parte periodontal? Digo, bueno, voy a irme a una cerámica. Acá, ¿qué puedo realizar? ¿Puedo dejar tejido afectado? Sí, puedo dejar tejido afectado. ¿Por qué no? Si la dentina está entregando todo. Ahora, ¿qué protocolo voy a realizar para restaurar? Lo restauro de forma directa. Es un diente que tiene 6 años, 7 años, no sé cuánto, luchando en boca. Por eso, porque es un diente joven. Entonces, no voy a hacer más invasiva de lo que no corresponde. Este diente, busco la forma de hacer todo un protocolo que no me afecte mi tejido de soporte, donde yo corte y la papila se mantenga allí
sin ser completamente adherida, porque la papila es importante en la función masticatoria. Yo todo eso lo voy pensando desde ya, cómo voy a abordar esto. Y acá lo mismo, ¿cómo voy a prever que ese diente que vamos a volver a retratar no se vuelva a contaminar, no vuelva a afectarme? Entonces, desde ya protejo mi tejido, el tejido al que después puedo drenar y unirme perfectamente. Pero lo protejo desde ya porque el paciente ya me presentó un antecedente. Entonces aquí es donde voy a todo esto, a conjugar todo lo que es importante del diagnóstico, conocer al paciente, saber por qué fue esta fractura, por qué esa lesión, ver el tipo de lesión, cuánto es su relación con la edad, ver qué pasó en este diente, por qué fracasó esto, cómo está la papila, cómo voy a restaurar, qué material voy a utilizar. Todo eso nos importa a la hora de tomar decisiones. Y aquí es donde yo digo, con toda esta información, ¿cuándo puedo realizar una restauración simple? Yo les presento acá algunos escenarios parecidos en premolares superiores. Y digo parecido, ¿por qué? Porque acá, no sé si se ve bien en la última imagen, tengo una MOD, ¿sí? Pero tengo un diente tratado endodónticamente. Y acá tengo, justo al lado, tengo una MOD, pero tengo un diente vital. Y en el otro costado tengo una ocluso proximal en un diente vital y la misma ocluso proximal en un diente tratado endodónticamente. Entonces, todas estas se restauran de la misma forma. Todas estas, pienso en lo mismo. Vámonos al checklist, a nuestro checklist de diagnóstico estructural. Acá que tengo, acá perdí un reborde, perdí dentina interaxial, pero no mucha, pero tengo vitalidad, tengo unión melodentinaria y empiezo a analizar todo esto y digo, lo puedo restaurar de forma directa. Acá no hay vitalidad, quiere decir que perdí un abundante dentina interaxial, techo cameral, un reborde, o sea, perdí un montón. Entonces acá tengo que considerar qué cosa, la calibración de mis paredes vestibulares y palatina para saber qué tipo de restauración voy a hacer. Si es mayor a 2 o si es menor a 2, ¿qué hago? ¿Recubro, no recubro? ¿Me explico? Todo esto es importante y determinante en el tipo de restauración que yo voy a realizar y en el tipo de abordaje clínico que yo voy a realizar. Aquí es donde yo pongo, porque tenemos dos escenarios parecidos, pero si nos vamos al checklist son diferentes realmente. Las MOD, por supuesto que hay una MOD que no tiene vitalidad, no tiene techo cameral, por ende perdió dentina, abundante dentina interaxial, 2 rebordes, o sea, acá tengo un alto compromiso estructural, acá tengo que pensar, si llegamos a estas condiciones tengo que calibrar, si vemos acá un poco, digo, hay un poco de desgaste en una de sus paredes también, entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Qué me queda? ¿Cuánto me queda? Voy al recubrimiento, lo hago directa, qué tipo de material voy a utilizar, para qué me sirve este material, eso es determinante, pero una vez que evaluaste la clínica. Ahora, son premolares superiores, los 4 que les estoy presentando acá. Esto lo vemos estructuralmente, este es nuestro diagnóstico estructural. Supongamos que este paciente, aparte, tiene facetas y aparte tiene lesiones cervicales. Ojo, que esto se le suma al diagnóstico. Aparte, el paciente, no sé, trabaja y vive a 150 kilómetros de donde estudia y trabaja a 150 kilómetros de donde vive, o sea que tiene un trayecto gigantesco, o no sé a cuántos kilómetros quieren ponerle, a 60, no sé. Tiene 2 horas de viaje, 1 hora de viaje, 2 horas al día. Aparte tiene 2 nenes, aparte tiene lesiones cervicales. Ojo, que todo esto más una MOD, EPA, tiene que ser una alerta, porque tienes que saber qué vas a pasar con ese diente, porque no está fácil la restauración ahí. Tienes que evaluar todo esto para saber qué vas a realizar, o sea, directa, indirecta, recubres, no recubres, usas todas tus herramientas, yo siempre digo, usas todos los juguetes, fibra, relleno, porque necesitas ayudar a este diente a que responda un poco mejor a la función masticatoria, porque todo esto es por la función masticatoria. Y volvemos con esto. Los dientes con suficiente dentina interaxial, diente vital, cavidad oclusal central hasta 4 milímetros, que es un poco todo lo que venimos hablando, las paredes vestibulares y linguales palatinas menores a 1.5 y la ausencia de grieta, todo esto es determinante en lo que yo voy a realizar. Repito,
conjugado siempre con nuestro diagnóstico inicial y general y en función. Siempre todo en función. Y acá, cuando nosotros estamos haciendo todos estos análisis, nosotros evidentemente ya hacemos el análisis cuantitativo cuando hacemos todo este checklist que estamos haciendo, pero en el análisis biomecánico no se nos puede quedar atrás. El análisis biomecánico, ¿qué implica? Implica las fuerzas de la carga del diente durante oclusión y durante la articulación. Acá, la posición del diente en el arco es relevante. Si tengo, no sé cuánto tiempo tengo ya conversando con ustedes y contando un poco sobre lo que, la forma en la que diagnosticamos, pero de todo esto he repetido mucho que los dientes 4, 5 y 6 superiores se ven sumamente afectados y 6 inferiores en la función masticatoria. Entonces, la posición en el arco es importante, súper importante. Yo siempre cuento que cuando yo llegué a Argentina, yo veía mucho, todo el mundo me hablaba de los choripanes y obviamente iba mucho a lugares donde vendían choripanes y yo siempre iba y veía. Y acá y en otras provincias se comen muchos sándwiches de milanesa, no sé, en los otros países. En Venezuela comemos, digamos, como comida de calle, perro calientes y hamburguesa, pero ninguna de estas son tan crocantes. Acá sí, el pan es crocante y la milanesa es crocante. Entonces, todo esto, siempre les digo, vean cómo hace el paciente, cómo muerde el paciente ese choripán o ese sándwich, siempre de costadito, es decir, siempre haciendo recurso de caninos, premolares y molares. Siempre se va hacia el costadito, siempre muerde como de costadito. ¿Por qué? Porque son los dientes que él considera que tienen mayor fuerza, pero a eso no se le suma que él nada más hace un movimiento de corte, sino un movimiento de como tironeo, como que saca un poco, tira el sándwich como para ayudar al corte. Eso es importante en la función masticatoria y eso lo tenemos que saber. Y eso lo consideramos en la posición del diente en el arco. La musculatura del paciente. Obviamente la musculatura del paciente es importante. No es lo mismo un paciente que mide 1,60 como yo, a uno que mide 1,85, que obviamente son maceteros y toda esa musculatura es completamente diferente. Todo eso lo vamos a evaluar. Y vamos a realizar el tratamiento restaurador directo o indirecto, definitivo o transitorio, como lo quieras llamar, dependiendo, por supuesto, de lo que te arrojó como resultado. Yo acá les digo que realizar un tratamiento restaurador, directo o indirecto, en las lesiones, sea de caries, sea una lesión por fractura o una restauración defectuosa, con los mejores materiales, con los mejores instrumentos, uno, no elimina la enfermedad, no controla la función y no te asegura el éxito. Entonces, todo esto que les he conversado, ¿por qué es? Porque a mí me interesa mucho que mi mensaje sea que siempre pienses en por qué estás haciendo esto. ¿Por qué restauras? ¿Por qué restauras de forma directa o indirecta? ¿Por qué compras una fibra? ¿Por qué compras la mejor resina o la resina que más te guste? ¿Por qué consideras el tipo de partícula que tiene tu resina? ¿Por qué haces toda esta evaluación? ¿Por qué te guías de lo que te dicen? ¿Por qué haces todo esto? Realmente eso tiene un porqué. ¿Por qué hiciste un diagnóstico? Porque vas a trabajar directamente con la enfermedad, tratar de ver cómo está eso en función y idealmente asegurar un poco de éxito. Digo un poco porque nunca tenemos el 100%, ni siquiera un 50%, porque nosotros no vivimos con los pacientes. Nosotros desde nuestra consulta tratamos de entregar lo mejor, por supuesto, lo que esté en nuestra capacidad, en nuestras manos, en nuestra disposición, pero el paciente después, cuando sale de nuestra consulta, ya es otra cosa y se nos escapa de la mano. Pero es trabajo de nosotros predecir un poco eso, haciendo un buen diagnóstico. Entonces, siempre recalco que puedes hacer el mejor tratamiento con los mejores materiales, pero recuerda, eso no elimina la enfermedad, eso no controla la función y por supuesto que utilices la mejor resina, la mejor fibra y todo eso no te asegura el éxito. Al contrario, es el diagnóstico el que determina todo esto. Y pues hablar de todo esto es porque siempre tenemos, ya, un poquito de agua.
Y hablar de todo esto es porque siempre tenemos la duda de lo que debo usar. Como les acabo de decir, siempre nos concentramos en el material, siempre pensamos en cómo vamos a, qué resina compro, qué me aconseja, bueno, voy a ver a esta doctora, voy a ver a este doctor porque utiliza esta resina. Y si esos doctores utilizan estas resinas o no, es porque ellos ya han hecho una evaluación, ya saben cómo son sus protocolos. Entonces, no guiarse un poco por eso, sino más bien por tu práctica clínica y por lo que realmente buscas realizar. ¿Qué tipo de goma necesito? ¿Para qué tipo de escenario? ¿Cómo puedo optimizar mis sistemas adhesivos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una elevación de margen donde tenemos 8 milímetros que perdimos todo, ¿sí? A una restauración oclusal donde tenemos excelentes condiciones. No es lo mismo, tenemos que pensar en nuestro sistema adhesivo y saber cómo optimizarlo. ¿Es importante conocer tu clan? Por supuesto que es importante conocer tu clan. ¿Por qué? Porque ya después que tú hiciste toda tu evaluación diagnóstica, todo esto, ya tú sabes cómo vas a trabajar, qué vas a realizar y cómo lo vas a realizar. Porque si yo voy a hacer una elevación de margen, yo necesito un anclaje primario y un anclaje secundario. ¿Cómo realizo eso? ¿Qué clans tengo? Todos los clans son iguales. Tengo clan retentivo, tengo clan universales, tengo clan de retracción. ¿Para qué los uso cada uno? No todos son iguales. Entonces los debo conocer. Conozco mi resina, sé qué partícula tiene, en qué me influye el tipo de partícula y conocer mi resina con respecto a mi material restaurador. Y aquí me quedo un ratito porque aquí vuelvo al inicio de todo esto. Nosotros trabajamos con una enfermedad importantísima o con enfermedades importantísimas que dependen de la placa bacteriana. Siempre lo digo. Esas enfermedades son dependientes de la placa bacteriana. Y entonces nosotros tenemos biomateriales que van a responder, obviamente, de una forma u otra según su comportamiento, su partícula y todo lo demás. Y eso me importa, obviamente me importa porque yo estoy restaurando. Sobre todo si tengo una oclusión proximal, sobre todo si voy a realizar una elevación de margen, sobre todo si voy a realizar una restauración indirecta, cómo se comporta con respecto a mi pérdida estructural. Yo necesito saber todo eso. ¿Cuándo puedo o necesito de una resina de curado dual como sustituto dentinario? En todos los escenarios, ¿cuándo puedo usar de ella? Eso lo debo saber. Conozco mis materiales. Yo siempre digo, ¿conocen sus materiales? O conocen lo que le han dicho los demás sobre los materiales. Eso es una cosa. Y conocer tus materiales es otra cosa, porque yo probablemente trabajé con algo que yo conozco y sé manejar muy bien, y seguramente el doctor Marcelo trabaje con otros materiales que saben manejar muy bien, y eso le da obviamente un poco más de previsibilidad y de éxito en sus tratamientos y en sus protocolos. Y a mí lo mismo en los míos. Entonces es importantísimo conocer nuestros materiales, saber cuándo vamos a cuándo vamos a recurrir a uno o al otro y en qué nos favorece cada material según el protocolo que estemos realizando. Esto es importante para la restauración final. Y yo acá les quiero compartir un poco de algunas cosas que yo por lo general siempre creo que debemos tener. Estos son algunos materiales e instrumentos que debemos tener en nuestra práctica clínica. Yo creo que vamos a tener materiales que nos van a permitir solucionar ciertos tipos de escenarios clínicos para ciertas situaciones. Conocer nuestra goma dique, que tenemos varios tipos de goma dique según el fabricante, tenemos varios tipos de espesores. Eso es importante para saber qué escenario vamos a qué escenario nos estamos enfrentando y qué podemos utilizar según el escenario al que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, yo tengo puntos de contacto en facetas, puntos de contacto que están bastante fuertes. Entonces, yo voy a buscar una goma dique que obviamente no sea ni extra pesada ni pesada, sino que sea más medium o más delgada para que me permita el pasaje de la goma sobre esos puntos de contacto. Yo voy a realizar un alargamiento coronario. Bueno, ¿qué goma dique voy a recurrir? ¿Cuánto tiene? ¿Qué tipo de biotipo tengo? ¿Esta goma necesita tener fuerza según mi biotipo o no? Y aquí es donde entran en protagonismo los clans. Los clans son importantes. Necesitamos clans universales, que esos clans nos funcionen para molares superiores y molares inferiores según el escenario que sean. En esto tenemos los W7 y los 7 que nos funcionan en cualquier tipo de escenario. Y yo voy a unir a estos universales que no son universales, pero a mí se me hacen
geniales, y yo siempre les digo que los incluyan entre los universales, el 13A y el 12A, porque son clan que puedes utilizar en superior, inferior, derecho, izquierda, como tú quieras, porque son perfectos. Sin embargo, ellos no vienen diseñados para eso, pero puedes optimizarlos y usarlos en cualquier escenario porque son muy buenos. Clan que tengan fuerza, que sean retentivos, como el 8A, obviamente te van a ayudar en escenarios donde necesites un anclaje primario, donde tengas bastante retención. ¿Por qué? Porque te vas a venir y necesitas, por ejemplo, elevar un margen, necesitas un anclaje primario lo más posterior para que cuando te vengas al diente que vas a realizar esa elevación de margen, puedas tener mayor estabilidad y que tu goma de dique no te gane la fuerza. Y así muchas otras cosas. Acá les comparto uno de mis favoritos. Distintos tipos de goma dique, distintos tipos de espesores, asimismo nuestro dolor de cabeza, los adhesivos. Yo soy un poco, si se quiere, no sé si la excepción o no sé, yo creo que no me cierro digamos, a un solo tipo de adhesivo. Yo creo que cada adhesivo es excelente, excelente y me ayuda a abordar diferentes tipos de escenarios y los tengo por esa misma razón, porque me permiten realizar un abordaje según el escenario que tengo. Cuando tengo, por ejemplo, profundidades de 8 o 7, yo digo, necesito un adhesivo que realmente sea altamente fotosensible, un adhesivo que realmente me ayude a optimizar mi hibridización en esa zona marginal donde la luz, por más que yo tenga una buena lámpara, me va a jugar en contra. Entonces, todo eso es determinante e importante. Cuando tengo dentina esclerótica, ¿qué adhesivo voy a utilizar? ¿Cómo puedo hacerlo? Si soy team adhesivos universales, donde tengo una película más fina, ¿cómo puedo optimizar estos adhesivos? ¿Cómo los puedo utilizar de una manera más efectiva? Donde mi hibridización sea un poco más gruesa y, si se quiere, un poco más longeva. Entonces, todo esto lo voy a saber según el escenario clínico al que yo me esté enfrentando. Y allí voy reconociendo cada tipo de adhesivo, cómo actúa cada uno, cómo su película y cómo responde, digamos, a la fotoactivación, es que yo voy a decidir entre uno y el otro. Por ejemplo, muchos son team universales y odian el adhesivo de quinta. Y el adhesivo de quinta es muy bueno, es muy buen adhesivo. Es un adhesivo que le hemos hecho la vida imposible, pero porque somos muy cómodos. Si lo conocemos, si lo comprendemos, si sabemos cómo manejarlo, vamos a tener muy buen escenario y muy buenos valores adhesivos también. Entonces, un poco todo esto para saber, o sea, un poco conocer todos estos adhesivos, para saber hacia qué cómo vamos a trabajar, hacia qué nos estamos enfrentando, tipo de dentina, profundidad, tipo de tejido, qué vamos a colocar, cómo lo vamos a levantar, cuántas paredes, cómo va a ser la contracción, cuántas paredes estamos trabajando y reconstruyendo, para saber hacia cuál me voy a inclinar. Eso a mí me parece sumamente importante. Ahora les quiero hablar, o sea, invitando un poco a reconocer un poco los materiales, un poco qué tipo de adhesivo, qué tipo de goma dique, sabiendo siempre que tenemos varios tipos de espesores en la goma dique, sabiendo que tenemos varios tipos de adhesivos y también sabiendo que tenemos varios tipos de resinas compuestas, que las resinas compuestas no son las mismas en las diferentes casas comerciales y que tenemos diferentes tipos de escenarios, que tenemos que saber qué tipo de partículas tiene, esféricas, nanohíbridas, híbridas, submicrónicas, y en función a eso vamos a tener una respuesta como en el pulido, en el resultado final, en cómo se mantiene ese pulido y ese brillo en el tiempo, cómo responde esa resina ante la dieta del paciente, que ya nosotros hicimos nuestra investigación de la vida del paciente. Entonces, nosotros teniendo todas estas consideraciones y sabiendo con qué tipo de material trabajamos, podemos seleccionar un material ideal para nuestras restauraciones. Resinas con buenas propiedades mecánicas, resistencia, con buen color, buena calidad de superficie, retención de brillo, todo eso lo debemos considerar en nuestra selección. ¿Qué resinas tenemos que son translúcidas? ¿Cuánta opacidad tenemos? ¿Tienen fluorescencia? ¿Tienen brillo? Todo esto es importante.
en el sector anterior y en el sector posterior, porque a veces subestimamos una cosa sobre la otra y ambas son importantísimas. Hablamos al principio que al paciente poco le importa la estética en el sector posterior, pero por supuesto, si tú le haces una restauración a un paciente donde queda casi que imperceptible, el paciente te va a hacer la mejor publicidad que existe. Y eso a nosotros también nos interesa, porque el paciente te va a irse, no solo con que ya no le duele, con que ya puede comer, con que ya puede tener una calidad de vida perfecta, sino con que ahora el odontólogo que le trabajó la restauración ni se nota, ni se ve. Entonces el paciente sale a la calle y te hace la mejor publicidad. Y eso, por supuesto, a nosotros nos interesa en nuestro consultado odontológico, porque de esto también vivimos. ¿De qué depende la selección de la resina? Obviamente del operador como científico y como artista. Esto es muy importante. De dominar bien los tejidos dentarios, de correlacionarnos con las resinas compuestas, de qué vamos a utilizar en qué tejidos, o sea, que estamos sustituyendo, que vamos a restituir, cuánto de dentina, cuánto de esmalte, y conocer la resina con la que estás trabajando. Por eso dice como científico y como artista, porque necesitamos reconocer todo eso para seleccionarla y poder reproducir la morfología lo más ideal posible según lo que estamos restituyendo en términos de tejido. ¿Hay limitaciones? Por supuesto que sí. Conocer la anatomía, dominar los términos básicos de color. Esto cuando hablamos de resinas compuestas. Vuelvo. Tener conocimiento de las propiedades ópticas y físicas de los materiales, por supuesto. Tener la capacidad de dominar los protocolos clínicos y relacionarlos con las capas adecuadas. Lo mismo que decía hace un ratito. Entender cuánto de dentina estamos restituyendo, cuánto de esmalte necesitamos según la dentina, según el tipo de esmalte con el que estemos trabajando, cromático, acromático, cómo necesitamos manejar esas proporciones. Todo eso es importante. Y hay que considerar siempre que la dentina es la protagonista, siempre. En la estratificación, la dentina es la protagonista y ella obviamente va a dar buenos resultados en términos de translucidez y opacidad. Si estratificamos de la forma correcta, vamos a tener una restauración que se mimetice mucho mejor en términos de, digamos, morfología y restauración propiamente. Y acá vamos a ir viendo un poquito algunos de los casos, que siempre es lindo hacer algún recorrido por alguno de los casos. Tenemos este tipo de restauraciones que siempre digo que son mixtas, estas restauraciones que ahora se hacen cada vez más populares, donde tenemos amalgama y resina. Sabemos que la amalgama y la resina no son ni se comportan igual, por supuesto. Esto va a traer como consecuencia filtraciones en la restauración propiamente y en un diente tan importante como este, que venimos conversando. Ahora eliminamos siendo siempre lo más conservadores posible. Acá voy. Yo elimino la restauración con una piedra, un tipo de piedra. Elimino amalgama con una piedra, me van a decir fanática, pero elimino la amalgama con una piedra. Elimino la resina con otra piedra. Así, tal cual. Y fíjense que me queda todo, yo no toqué todavía el tejido. Y cuando voy a tocar el tejido, fíjense que se ve intacto. Es literalmente tratar de debilitar un poquito la amalgama para que salga casi que completa. Y mantener siempre, obviamente, o disminuir toda esa volatilización, lo que podamos, del mercurio. La resina, lo mismo, tratamos de tocar muy poco el tejido que tenemos porque queremos mantenernos conservadores. Acá eliminamos, fíjense que después, por supuesto, hay una lesión, eliminamos la lesión de caries, tratamos de eliminar, tenemos dos tipos de dentina, una dentina esclerótica, producto obviamente de la amalgama, y aquí empezamos a pensar cómo vamos a restaurar. Pero tengo buena cantidad de remanente dental, tengo bastante dentina, tengo vitalidad, o sea, tengo un escenario muy bonito, es una restauración oclusal para una restauradora, digamos, simple. Realizamos grabado selectivo y restauramos incrementos de dentina y esmalte, y luego, a modo de como yo estratifico y voy poniendo incrementos uno sobre otro, siempre me quedan esas fositas y esas ranuras siempre un poco más marcadas, entonces yo uso los pigmentos a modo de sellante, si se quiere, de esas
uniones entre mis incrementos. En este caso usamos resina Everglow, adhesivo Universal One Coat, optimizado con una capita de flow. Yo particularmente utilizo yo coloco 3 veces el One Coat, es decir, aplico, doy aire, vuelvo a aplicar, doy aire, vuelvo a aplicar, doy aire, siempre frotando de manera muy efusiva, siempre flotando y doy aire, y en la última capa, ya después que doy aire, fotopolimerizo y luego aplico mi resina fluida. Así lo utilizo yo. Luego hacemos técnica incremental y realizamos un acabado y pulido con gomas secuenciales de Kent. A mí me encanta el kit SGI, que vienen gomas, digamos, por diferentes espesores de granos, y a mí este es mi kit favorito. Y luego hacemos una secuencia de brillo con cepillos de cerdas duras y blandas y fieltro. Este caso era bastante simple, un caso de una restauración oclusal bastante simple. Fíjense que el diente no tiene ningún tipo de, se los voy a poner acá, no tiene ningún tipo de faceta, ni los premolares tampoco. Digamos, el 7 por ahí tenía algo, pero este estaba bastante conservado. Entonces, un caso simple de los que poco tenemos, quisiéramos más así. Pero nos venimos a otro caso donde tenemos una restauración defectuosa. La foto la tomé directamente después que saqué la restauración, y tenemos una lesión de caries avanzada, bastante avanzada, y aquí se ve el escenario clínico con el que iniciamos. No es lo mismo una lesión de caries avanzada, como ya les venía mencionando, que una lesión de caries de recidiva avanzada. Es un escenario completamente diferente, porque la que está expuesta al medio bucal funciona diferente, tiene estadios donde se activa y se inactiva según obviamente la dieta del paciente. A esta, que está tapada por una restauración, le cuesta mucho más. Le cuesta mucho más responder a este proceso que favorece y desfavorece el avance de la enfermedad. Esta directamente está en una actividad constante de evolución. Entonces, vamos a tener alto tejido contaminado, afectado e infectado. Acá la vemos un poco más cerca, y yo comienzo acá, ya yo eliminé la restauración, vuelvo al principio, con un tipo de piedra. Eliminé la restauración con esa. Esa la pongo a un lado porque ya esa no me toca mi tejido. Y aquí es donde, si yo voy viendo todo esto y pensando desde el inicio en mi restauración, es decir, desde el inicio implica pensar en con qué estoy cortando, yo puedo tener mejores resultados al finalizar. Entonces acá yo elimino con cucharita de dentina, bien vieja escuela, todo lo que tenga reblandecido. Voy eliminando poco a poco hasta que ya elimine todo lo que ya no me salga con cucharita, y después tengo este escenario. Yo con la cucharita voy eliminando, y si ya llega hay una comunicación, yo después voy con una fresa redonda de carburo, voy a cortar tejido, y aquí no uso piedra, uso fresa. Y cuando yo estoy con este caso, siempre los invito a pensar en un paper del doctor Pascal y el doctor David Aleman. ¿Por qué? Porque una vez yo estaba dictando un curso, y pregunté con qué eliminaban, con qué cortaban el tejido. Y la gran mayoría de las personas me respondió que después que leyeron el paper del doctor Pascal y David Aleman, ellos todos eliminaban con piedra. Y yo los puse a pensar, así como los voy a poner a pensar a todos ustedes ahora. Si ellos eliminan con piedra, y si leemos el protocolo, y si leemos su paper, que es súper interesante y es muy bueno, a mí me gusta mucho, me encanta lo que dejan y lo que transmiten con el paper. Ojo, que no es para que todo el mundo lo aplique. ¿Pero por qué? Porque ellos hablan de su protocolo conservador, siempre pensando en qué, en cómo ellos restauran. Ellos están hablando de cómo eliminan esa lesión de caries, o esa restauración y esa lesión, cómo se mantienen lo más conservadores posible, pero pensando desde la restauración, desde su protocolo restaurador. Y si ahorita yo le preguntara a ustedes, si ustedes piensan en su protocolo restaurador, como lo hice en el curso, yo les pregunté a todos, ¿qué adhesivo utilizan ustedes? Todos me respondieron adhesivo universal.
Y yo les dije, ¿graban? No. Entonces, si yo los llevo al paper del doctor Pascal y David Altman y pienso, como piensan ellos, en su protocolo restaurador, pienso en que ellos graban la dentina, en que ellos eliminan con piedra de diamante, ciertamente, generando más barro dentinario, es decir, que me queda ahí la flora bacteriana, probablemente, si es una enfermedad como esta avanzada, pero ellos graban la dentina porque ellos utilizan en su protocolo restaurador adhesivo de cuarta, que es el adhesivo Optibond FL. Entonces, ojo, que no siempre es lo mismo, o sea, el paper te dice algo, pero siempre tienes que pensar en cómo es su protocolo restaurador antes de considerar el tuyo, antes de realizar lo mismo en el tuyo. Tienes que considerar siempre lo que tú estás utilizando, los materiales que tú usas y tu protocolo restaurador para saber si este realmente te va a funcionar o no. Porque al ellos grabar la dentina y mantenerse un poco más conservadores, por supuesto, el ácido está ejerciendo una función sobre esa flora bacteriana que está ahí. Ahora bien, acá nosotros no tenemos esto. Entonces, nosotros, si yo, por ejemplo, no voy a usar adhesivo de cuarta, que voy a utilizar un adhesivo universal, tengo que pensar siempre en con qué estoy eliminando. No puedo eliminar con una piedra de diamante. No, tengo que pensar, con esta piedra de diamante genero más barro y yo voy a hacer grabado selectivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, elimino con esto, corto con una fresa de carburo de tusteno que me hace un corte exacto y allí entonces comienzo, obviamente, a pensar en cómo voy a tratar este diente que ya tiene una, comunicación. Yo acá realicé, para que esto me pase de la hiperplasia, la hiperemia que tenía hace ratito, a esto, realizo un protocolo de terapia de pulpa vital, en este caso, y en todos los casos siempre recurro al hipoclorito de sodio, diluido, lo diluyo 5 en 2 o 5 en 1, por lo general, pongo la torundita, la saco, literalmente la saco, pongo una torundita seca, lavo con solución fisiológica y luego pongo una torundita haciendo presión por 5 minutos y me queda esto como resultado. ¿Qué voy a realizar yo ahora? Una protección, en este caso lo realicé con Teracal PT, y ya después de esto sí vine con mi tratamiento restaurador. Acá, como yo utilicé el hipoclorito, vuelvo y repito, siempre pensando en lo que yo estoy haciendo, en cómo corté mi tejido, en con qué eliminé, en cómo comencé, cómo estoy tratando yo esa flora bacteriana que estaba allí. Si ya yo pensé en que yo coloqué el hipoclorito, todo esto, muy poco tiempo, no me va a alterar mi adhesión porque fue muy poco tiempo, literalmente lo pongo, lo saco y está diluido. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Entonces yo voy a realizar un grabado selectivo y voy a optimizar mi hibridización con una fibra de polietileno, voy a levantar mi pared mesial, acá me ayudé con el kit de Polidentia, restauro de forma definitiva y acá utilicé resinas Everglow, fibra de polietileno Ribbon, adhesivo, en este caso utilicé adhesivo de sexta, adhesivo Clarfil me parece, y restauré de forma definitiva inmediatamente el diente. Después a los 10 días le realizo terapia, le realizo test de sensibilidad y de vitalidad para ver cómo evolucionó, pero respetando este protocolo va a ir muy bien. En este caso puntualmente, fíjense, era bastante gingival la lesión. Entonces yo tengo que pensar siempre con qué voy a restaurar, cómo se comporta mi resina. Y a mí me interesan las partículas de mi resina para que siempre yo tenga ese brillo, que se me comporte de esta forma, porque eso me va a asegurar, por supuesto, que en el tiempo voy a tener una buena respuesta con la dieta del paciente y menor retención de placa bacteriana. Esto hablando obviamente de las resinas y de los materiales que utilizamos para realizar la restauración directa. Pero cuando hablamos de elevación de margen, nosotros también tenemos que pensar qué necesitamos como recurso en materiales para realizar una elevación. Nosotros tenemos distintos tipos de goma dique y en esos distintos tipos de goma dique necesitamos en una goma que nos ayude a retraer, una goma que sea lo suficientemente amigable con los tejidos y que sea amigable cuando el paciente, por ejemplo, tiene dificultad en la apertura, cuando el paciente va a restaurar, por ejemplo, en este 7 inferior que les estoy mostrando en la pantalla,
le estoy señalando con el puntero, que tiene una restauración, una lesión distal, ocluso distal, donde el abordaje es sumamente complicado, donde tenemos la rama, ¿qué goma dique puedo utilizar para que no me genere tanta fuerza, el paciente no se me agote tan rápido en la apertura y sea bastante amigable? Bueno, me voy a buscar una goma que me ayude con todo eso, una goma como la Flexidan, que es una goma bastante generosa en estos escenarios, cuando el paciente se le dificulta, porque recuerden que la goma también genera tensiones y el paciente se agota queriendo abrirnos la boca. Entonces, pensando en todo eso, vamos a utilizar nuestros tipos de gomas que tenemos en el mercado. Acá, la Nipton Medium, esta goma nos va a ayudar, fíjense, a retraer la papila. ¿Por qué? Porque tiene ligera fuerza, nos va a retraer la papila y, por ejemplo, en este escenario yo no quería hacer un alargamiento de corona clínica. Yo quería simplemente elevar coronalmente y si podía retraer ligeramente con la goma, pues usaba este recurso. ¿Podía usar acá una flexibilidad? No, porque no tiene tanta fuerza y no me iba a ayudar con la papila. Entonces, reconociendo nuestro escenario, partiendo, vuelvo y repito y soy repetitiva, del diagnóstico, reconociendo el tipo de tejido, el tipo de biotipo que tenemos, cómo es la lesión, cómo la podemos abordar, podemos ayudarnos en los materiales dentales y utilizarlos de una forma más óptima. Volvemos con los casitos. Acá, si tengo una restauración de amalgama y una restauración de resina, dos escenarios completamente diferentes. El que tenía resina compuesta, realmente por eso era por el que íbamos a comenzar a trabajar. Fíjense, esta paciente tenía sensibilidad justamente en S7. Sensibilidad a la masticación, le molestaba con el frío, todo esto. Y cuando ella me refiere todo esto, yo puedo pensar en una dentina que no ha sido tratada de la forma correcta. Cuando comenzamos a restaurar, me dice, Dot, ¿y si me quitas de una vez la amalgama? Bueno, listo, vamos a hacer todo de una vez, que ya tenemos todo anestesiado y abordamos todo juntos. Por supuesto que yo empiezo a pensar, yo no tengo dos dentinas iguales, yo tengo dos dentinas completamente diferentes. Una dentina esclerótica y una dentina que no está, que es una dentina que está en muy buenas condiciones, que no está esclerótica ni nada. Entonces, ¿las puedo abordar de la misma forma? No. Acá voy a necesitar de un poco más de power, digamos. Grabar completamente, hacer un grabado total. Y acá puedo quedarme con un grabado selectivo. Si yo tengo un adhesivo universal, puedo usar ese adhesivo como recurso para cualquiera de los dos escenarios porque me permite o me da la posibilidad de utilizarlo de forma total o de forma selectiva. En mi caso, yo tengo varios tipos de adhesivos y realicé un procedimiento con uno y un procedimiento con el otro, buscando y entendiendo sobre todo el tipo de dentina con la que yo estaba trabajando. Cuando hablamos de Bildad, cuando hablamos de restauraciones donde yo tengo que pensar en un sustituto dentinario, ¿qué voy a realizar? ¿Cuál sería mi material de elección para realizar un sustituto dentinario? El Paracor, como excelente. Y yo el Paracor, aquí siempre les pongo como los uso para que cuando me preguntan, se queden con ellos. Yo el Paracor lo utilizo siempre con el OneCoat y hago el mismo protocolo que ya les avisé, optimizándolo con la resina fluida y luego cargo el Paracor. Y allí yo tengo excelente, ¿cómo se llama? Unión, no me altera, voy a tener muy buen resultado y de ahí en más hago mi preparación. ¿Qué conozco acá? Que yo sé que necesito un sustituto dentinario. Es un diente que vino posendodoncia. ¿Qué voy a elegir? ¿Qué material voy a elegir? Uno que me facilite, por supuesto, mi trabajo, porque acá tenemos que optimizar todo. Entonces, una resina que cargue y que se dispense de una manera muy práctica es mi elección mi primera elección. Por supuesto, no lo voy a utilizar en todos los escenarios. Vuelvo. Es mi sustituto dentinario para estos escenarios. Pero cuando yo voy a hacer una elevación de margen, por ejemplo, yo no puedo recurrir a esta resina. Esta resina no puede estar expuesta al medio bucal y tampoco no está indicada como para hacer la elevación de margen. En la elevación de margen tengo que utilizar otro tipo de resina compuesta. Y cuando voy a realizar restauraciones indirectas, fíjense que casi todos los escenarios los vamos viendo desde el inicio de la misma forma, pensando en los tejidos a los que se va a enfrentar, pensando en que tenemos enfermedades que dependen de la placa bacteriana, y eso por supuesto me lleva a elegir un tipo de resina por sobre la otra, por cómo se comporta.
Acá lo mismo, una restauración indirecta donde yo voy a hacer una fijación. ¿Cómo voy a hacer esa fijación? Desde digamos, lingual, ¿cómo lo veo? Porque esa paciente por allí se puede cepillar mal o se puede cepillar muy bien, pero ¿cómo se va a comportar? Porque acá puede o no retenerme más o menos placa. Si yo logro este resultado donde tenga una prolijidad en el acabado y en la terminación, para mí eso es igual a éxito. Puedo controlar mejor a la paciente y lo que me va a generar en respuesta a su dieta, retención de placa, cómo se comporta esa restauración directamente con su, digamos, dieta habitual, eso a mí todo me interesa. Y acá realizamos las 3 restauraciones, una ocluso proximal, tenemos como los 3 escenarios de los que venimos hablando. Una ocluso proximal que es bastante gingival, una oclusal y una overlay, directas e indirectas, diferentes escenarios, realizadas con la misma resina, fíjense cómo es el acabado de la resina, en diferentes procedimientos, por supuesto porque esta pasó por humildad, luego una preparación para la restauración y luego propiamente un turno para la fijación, pero todas buscando el mismo fin, es decir, que tenga un buen comportamiento y un buen resultado final para que la dentina, cuando entre la resina y el diente, cuando entre en función, pueda responder bien. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Todos vienen bien? Yo espero que sí. ¿Hay alguna pregunta? Me queda. Bueno, aquí vamos. Vamos a dar unas preguntas, 10 minutos de como me acaban de avisar. Vamos a dar 10 minutos para las preguntas al final. Bueno. Este fue el caso que les comenté al principio, un caso muy interesante donde tenemos que pensar mucho cómo vamos a hacer nuestro protocolo restaurado. ¿Por qué? Porque si evaluamos desde el punto de vista diagnóstico, ya estamos viendo que tiene una fractura vertical. Ojo, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Por qué se fracturó de esta forma? ¿Dónde está? ¿Había un contacto definitivo? ¿Tiene una desviación? ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está pasando acá? Porque la fractura es bastante importante. Entonces tengo que pensar en todo esto. ¿Qué tipo de biotipo tengo? Este biotipo que tengo acá. ¿Cómo voy a buscar yo tejido? ¿Hacia dónde me voy a meter? Y aquí empiezo. ¿Cuántos tipos de goma tengo? Tengo gomas finas, medias, pesadas y extra pesadas. Bueno, me voy a buscar una goma que tenga las fuerzas suficientes para generarme una retracción de esa mucosa. Y aquí vuelvo al principio. Tengo que buscar un clan que tenga bastante retención y que tenga bastante fuerza para que sea mi anclaje primario, sea lo suficientemente fuerte para contenerme todo mi aislamiento, y un clan un poco más débil para que me ayude a buscar tejido lo más gingival que yo pueda, pero sin que me lastime. Entonces, acá buscamos una goma que tenga esas condiciones, un clan que me ayude a contener la fuerza de la goma y del escenario al que me voy a enfrentar, y un clan adicional o secundario que me permita buscar tejido lo más gingival que yo pueda sin generarme una lesión en esta papila. Acá yo realicé un ligero corte de esa mucosa, por supuesto buscando tejido, pero acá teníamos alterado el espacio biológico claramente. Entonces yo acá tenía 2 opciones, o levantar un colgajo todo esto, que no era el mejor escenario, estamos en el paladar, no es como lo mejor. Entonces, pensando en eso, yo digo, bueno, si puedo aislar, puedo tener aunque sea uno, y ya después, como recurso, no puedo hacer una restauración claramente de resina, no. Tengo que buscar otro tipo de restauración que, cuando se enfrente a la dieta del paciente, sea alta en carbohidratos o no me genere tanta retención de placa. En esta zona, que tiene un escenario bastante desfavorable, si pongo una resina compuesta, por ejemplo. Entonces comenzamos, arenamos muy bien, llevamos esos márgenes lo más coronal posible para que obviamente el endodoncista pueda realizar el tratamiento, el build-up. Luego que llega, realizamos el build-up con una resina tipo core, en este caso usamos Paracord, fibra de polietileno también lo utilizamos. Usamos todo lo que podíamos para realizar, obviamente, una preparación total para una corona, y así estaba el paciente el día que
realizamos la fijación, así estuvo una semana después. Fíjense que la papila se está empezando a desinflamar, todavía no estaba por completa, digamos, en condiciones de salud, si no comparamos con los premolares, ella estaba todavía un poco inflamadita, pero recordemos que era un escenario bastante crítico. Entonces, buscamos como opción un tipo de material restaurador, en este caso la cerámica, que sea bastante amigable con la dieta del paciente y con la retención, sobre todo, de placa, pensando en cómo responde esto. Y hacemos los ajustes de oclusión pertinentes. Hasta aquí. Si tienen alguna duda, me van avisando. Y yo les dejo acá un poco este mensaje para que no se cohíban, quieran mejorar siempre. Recuerden que no se mejora de un día para otro, es un poco cada día. Fracasar es normal, o sea, eso es lo que nos permite, o eso, por ejemplo, lo que yo siempre le digo a mi equipo, es lo que me ha permitido a mí hoy reconocer que sí y que no, y que funciona en todo lo que es mi práctica clínica. O sea, que necesitamos de esos momentos de fracaso, necesitamos de esos momentos que son complicados para nuestro ego, sobre todo, para saber cómo nos vamos a enfrentar a lo que nos sigue, porque queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando, y a lo largo del tiempo, por supuesto, vamos a tener resultados que te sorprendan, que muchas veces hagan que no reconozcan lo que eres ahora mismo. Así es. Muchas gracias de nuevo al SODIN, muchas gracias a todo mi equipo de Colten, muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos los involucrados en la realización de esta conexión. Sé que es bastante el trabajo que hay detrás de todo esto, para que todos estemos en sintonía. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están escuchándome, gracias a todos los maestros que están del otro lado escuchándome. Espero siempre dejarlos en alto, a los que han contribuido a mi formación. Espero siempre entregar lo que ustedes aspiran que yo entregue. Muchísimas gracias a todos por los que están escuchando también, y espero haber contribuido un poquito más a su formación y nada, no haber generado tantas dudas. Les mando un abrazo enorme y gracias de nuevo. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.